El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y además candidato a las elecciones del próximo noviembre, instó en una conversación telefónica a Volodymyr Zelensky a poner fin al conflicto militar con Rusia. Y para hablar sobre esto, estoy junto al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola Javier, encantado como siempre estar con vos y con tu audiencia. Muchas gracias, Cristian. Bueno, Trump le recordó a Zelensky, ¿no?, las grandes victorias militares de lo que él entiende como la máquina de guerra rusa. Así lo reveló el propio candidato republicano en una entrevista que concedió a la cadena Fox News, respondiendo a la pregunta sobre si va a dejar de financiar a Ucrania si llega a la presidencia. Entonces, dijo Trump, el presidente Zelensky me llamó y le dije, tenemos que acabar con esta guerra. Rusia es una máquina bélica, te enfrentas a una máquina de guerra. Derrotaron a Hitler, derrotaron a Napoleón, están luchando una guerra. ¿Qué significan estas palabras, Cristian, de Trump a Zelensky, ¿no? En el contexto actual, ¿no?, de un Biden que ya no se presenta, una Kamala Harris que difícilmente gane, y una Ucrania y un Zelensky cada vez más desesperados que ahora piden la paz, pero insisten en esos 10 puntos de Zelensky, ¿no? Y Trump que viene le dice, tenemos que acabar con esta guerra, Rusia es una máquina, te enfrentas a quienes derrotaron a Hitler y a Napoleón. Yo creo que el a riesgo futuro presidente Donald Trump no está haciendo ni más ni menos que dándole a Zelensky, entre comillas, la posibilidad de una salida elegante, una negociación, o sea, no ser totalmente derrotado en el campo militar, porque evidentemente todo indica que el candidato republicano va a cumplir con lo que dijo ya en varias oportunidades, y es dejar de darle cualquier tipo de apoyo al régimen de Kiev, ya sea económico, bélico, de cualquier índole. Entonces, esto es lo que sería como un apercibimiento para que mientras tenga las posibilidades se siente a negociar y trata de más o menos salvar la cara. Y aparte, yo creo que este mensaje de Donald Trump no es solo a Zelensky, sino que también en alguna medida se lo está diciendo a la misma OTAN. Paradójicamente, aunque Estados Unidos sea la cabeza de la OTAN, creo que Trump, sabemos históricamente, ya en su primer mandato, cómo tuvo serias divergencias con sus socios europeos de la Alianza Atlántica, y creo que les está avisando a ellos que es una especie de coalición, no una especie, es una coalición militar que se asemeja bastante a esas coaliciones que lideraron Napoleón y Hitler en el siglo pasado, ¿no? De prácticamente todos los países de Europa atacando en coalición a Rusia en un primer momento, a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, y siendo aplastados de una manera humillante por el Ejército Rojo y por el ejército del Imperio Ruso, porque Rusia no solo es una máquina bélica, sino que tiene un pueblo muy orgulloso y que quiere realmente, que ama su patria, y por otro lado, como alguien alguna vez dijo, las guerras se ganan en las fábricas, y eso fue lo que, aparte del Ejército Rojo y del pueblo soviético, también fue un factor determinante para aplastar al nazismo en la Segunda Guerra Mundial. La capacidad, la enorme capacidad de producción bélica con la que contó la Unión Soviética gracias al desarrollo industrial que logró a través de los planes quinquenales. Y en este momento Rusia tiene su economía prácticamente de una forma total volcada al esfuerzo bélico, ya que saben que esto es un desafío existencial para el país euroasiático, y prácticamente tan solo un indicador en producción de proyectiles de artillería cuadruplica la producción total de la OTAN, de todo el complejo militar industrial de la OTAN, por supuesto, incluido los Estados Unidos, o sea, lo cuatriplica. Entonces, en este momento también estaríamos con esa lógica de las guerras se ganan en las fábricas. Así que creo que en algún sentido Donald Trump le está diciendo de alguna manera al actual inquilino de la Casa Blanca, le está diciendo a la OTAN,
es hora de terminar con esta guerra. Cristian dijo otras cosas en esta entrevista que concedió Fox News. Trump citó la política de Biden como una de las razones del conflicto y afirmó que podría haberse evitado fácilmente. Es todo un desastre, nunca debería haber ocurrido. Biden nunca debería haber permitido que esto sucediera. Esto era una parada fácil. Esto tenía cero posibilidades de suceder y además le dijo Trump a Zelensky que el ejército ruso cuenta con millones de minas y miles de tanques, mientras que esa ofensiva de primavera de las Fuerzas Armadas ucranianas nunca ocurrió. Claro, muy por el contrario que ese discurso occidental de que Rusia se está quedando sin tanques, sin combustible, que los chifla de lavadora y todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, que pelean los soldados que no tienen armas, que pelean con palas, bueno, toda esa fantasía occidental, que desgraciadamente, ¿sabes cuál es el peor problema que tiene este occidente colectivo, o su liderazgo por lo menos? Que se creen su propia propaganda. Las mentiras que instalan se las terminan creyendo, parece ser. Y vos podés mentir, vos podés hacer propaganda, pero vos tenés que saber claramente dónde estás ubicado y frente a quién y con qué capacidades estás peleando, porque si no te haces una complicada trampa vos mismo. Entonces, esta gente creo que también evaluaron muy mal las capacidades bélicas de Rusia, creyeron que era lo que ellos decían que era Rusia, un país atrasado, un país con toda una serie de deficiencias que no iban a permitir que se defendiese de la agresión que por supuesto se inició en 2014 con el golpe de Estado contra Víctor Yanukovych, que paradójicamente también fue bajo un gobierno demócrata, con Barack Obama y con Biden como vicepresidente, y ocupando un papel protagónico en muchos momentos en el mismo lugar, en Kiev, también como la exsecretaria Victoria Nuland. Entonces, por supuesto que esto se podría haber evitado. Lo que pasa que ahí hay un tema, no es que era evitarlo, sino que tendrían que no haberlo hecho, porque esto no es algo que sucedió y que se podría haber evitado, esto es algo que hicieron intencionalmente en 2014 y lo intensificaron llevando finalmente a la decisión que tomó Rusia el 22 de febrero de 2022, cuando reconoce la independencia de las repúblicas populares del Donbass, y 2 días después se inicia la operación militar especial en socorro del ataque que habían iniciado el 16 de febrero contra estas regiones con fuego de artillería que se había incrementado exponencialmente. Entonces, esto por supuesto que tendría que haber meditado muchísimo más antes de provocarlo, y tal es así que yo no me canso de repetirlo, que si hubiesen aceptado el acuerdo de seguridad mutuo que ofreció en diciembre de 2021 el presidente Putin, no hubiese habido guerra, la OTAN no hubiese, o sea, Ucrania no debía entrar en la OTAN, Ucrania seguiría teniendo soberanía sobre las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, solo que bajo autonomía, ¿no? Con un estatus autonómico amplio que permitiese que no fuese reprimido el uso de la lengua materna, de la lengua rusa y demás cuestiones, pero seguirían en posesión de soberanía de estos territorios, por supuesto que también de Gerson y Zaporozhye, que son territorios que hoy ya son parte de la Federación Rusa. Se hubiesen ahorrado cientos de miles de muertos, se hubiesen ahorrado cientos de miles de millones de dólares en gastos. Entonces vos imaginate lo beneficioso que hubiese sido para Ucrania, hubiese sido un negocio redondo comparado con las condiciones que hoy Rusia está en condiciones de imponer. O sea que realmente lo que dice Donald Trump lo dice con mucha sabiduría, y también podríamos, y con esto termino, pensar qué bueno que hubiese sido para la humanidad si en 2020 realmente hubiese ganado el presidente Trump, o por lo menos, como yo creo y me hago cargo de mis palabras, no hubiese sucedido lo que yo sospecho seriamente, que fue un fraude electoral. Cristian, siguiendo en esta estela, ya que aprovechamos que Trump le dijo que Rusia había derrotado a Hitler, ¿no? Ya que mencionamos el nazismo, ¿no? Rusia ha condenado la gira propagandística que realiza por Europa la unidad neonazi ucraniana Azov. Desde Moscú destacaron que es un fenómeno repugnante y una prueba de los intentos del régimen de Kiev de difundir la ideología neonazi.
La tercera brigada separada de asalto de las fuerzas terrestres de Ucrania, considerada una de las más prestigiosas del país eslavo, anunció hace poco tiempo una gira de sus militares por la Unión Europea con el objetivo de atraer a ucranianos que viven en el extranjero para luchar contra Rusia. Esa unidad militar fue formada por veteranos del regimiento Azov, conocido por tener a neonazis en sus filas, y las recientes publicaciones de uno de sus integrantes condecorados aportarían más pruebas al respecto. El asedio por parte de las tropas rusas de la siderúrgica Azovstal en Mariupol en mayo de 2022 terminó con el cautiverio de decenas de sus integrantes, muchos de los cuales presentaban tatuajes neonazis de todo tipo, y además la polémica gira de la unidad en Europa, cuyos miembros han sido acusados de múltiples atrocidades y crímenes de guerra, comenzó en Varsovia, Polonia, y continúa por otros países. El primer evento realizado reunió a un grupo de 200 personas, mayoritariamente hombres, que según medios locales mostraron interés en luchar en las tropas de Kiev. Bueno, eso nos muestra un poco lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que esta Europa que sufre de una rusofobia totalmente enraizada y muy profunda, que sería otro tema analizar más detenidamente esto, pero hay un caldo de cultivo, ¿no?, en ciertos sectores de la población europea y en algunos países en particular que parecen no aprender de la historia y querer replicar. Especialmente los polacos, que los recibieron como prácticamente rockstars a estos combatientes de ideología neonazi, que como vos bien dijiste cometieron atrocidades inenarrables. De hecho, hace apenas unas semanas, unos días, se pudo ver un video donde ejecutaban a un soldado ruso rendido y desarmado, uno de los integrantes de este batallón Azov. Y como te decía, los polacos en particular, recordemos que en la gran armada de Napoleón, sobre 600.000 hombres que invadieron a Rusia, 100.000 eran polacos. Era el contingente extranjero más grande en las filas del ejército, siendo que habían de otras nacionalidades también. Y también hubieron muchos polacos en las filas del ejército nazi como voluntarios. Y parecería ser que no aprenden y que quieren reeditarlo, y con las peores características y apoyando a grupos con abierta ideología nazi, y parecería ser que hoy en Europa ya no queda mal ser nazi, está lo suficientemente blanqueado, lo suficientemente lavada la cara, y todo se pasa por alto, todas las atrocidades que hicieron y que hacen actualmente, con el solo fin de atacar a Rusia, ¿no?, de buscar la desaparición del país como tal. Lo dicen abiertamente, como lo decía esta diputada ucraniana que fue muerta hace pocos días, que decía que los rusoparlantes eran gente inferior y era gente a la que prácticamente había que eliminar, y que era, sí, gente inferior, con un lenguaje nazi, claramente nazi. Entonces, para mí, sinceramente, Europa tiene que, o los europeos en particular, tienen que replantearse sus valores, cuáles son realmente los valores de Europa, de los que tanto hablan, y también empezar a hacerse cargo de un pasado que muchos europeos relatan o creen mostrar con orgullo, cuando realmente tendrían que avergonzarse de todas las cosas que hicieron en África, en Asia, en América, y particularmente en Rusia, en estas agresiones que hemos enumerado. Así que bueno, creo que esta gira tipo estrellas de rock del batallón Azov por Europa nos muestran realmente, por la acogida que tienen, nos muestran realmente cuál es la esencia y en lo que ha caído Europa, y tal vez lo que siempre fue. Cambiando un poco de ángulo el tema, Cristian, Rusia ha frustrado los planes de la OTAN de crear una base militar en el mar de Azov para llevar a cabo aventuras militares, fue lo que declaró el asesor presidencial ruso Nikolai Patrushev durante una entrevista con el periódico Rossiyskaya Gazeta. El alto funcionario que se ocupa de cuestiones de política marítima comentó la nueva estrategia de la seguridad marítima de Ucrania adoptada recientemente por el líder del régimen de Kiev. Entre otras disposiciones, el documento detalla los planes en este ámbito, menciona la regulación de la presencia de las fuerzas de la Alianza Atlántica en el Mar Negro y la realización de ejercicios militares conjuntos en el Mar Negro y el de Azov.
Patrushev destacó que las disposiciones de la estrategia mencionada no corresponden a la realidad actual, haciendo hincapié en que en la actualidad el mar de Azov es un mar interior de la Federación de Rusia, es decir, Ucrania ha pedido de facto y jurídicamente el acceso a sus aguas. Al mismo tiempo se frustraron los planes de la OTAN de establecer una base militar naval en el mar de Azov y llevar a cabo aventuras militares utilizando una flota. En un esfuerzo por asegurar la presencia de sus buques en los puertos del mar de Azov, la OTAN trató de compensar el fracaso de los planes de hace una década que preveían crear una base militar naval en Sebastopol y convertir la península de Crimea en un lugar de despliegue permanente de tropas estadounidenses y aliadas. ¿Qué nos comentas de estas palabras, ¿no?, de Patrushev, Cristian? Exactamente, lo que dice no es ni más ni menos que una descripción de la realidad y de los planes que tenía, por supuesto, planes totalmente hostiles y que eran una clara amenaza para Rusia a través de esa base en el mar de Azov, que como bien relatabas, hoy de facto y jurídicamente, según la constitución rusa, es un mar interior de aquel país. Y por supuesto que el copar, digamos, de alguna manera, la península de Crimea por parte de la OTAN, era parte de los planes que tenían la OTAN y los nacionalistas ucranianos allá por 2014, a lo cual, por supuesto, la población de Crimea respondió justamente con ese referéndum en el cual se separan de Ucrania y piden la reincorporación a Rusia, que hay que recordar que desde que la península de Crimea es parte de Rusia, del Imperio Ruso, durante el reinado de Catalina la Grande, Catalina II de Rusia, la península siempre fue territorio ruso y fue merced a un desatino por parte de Nikita Khrushchev, que le cede Crimea a Ucrania en el año 54, si no me equivoco, 1954. Pero históricamente siempre fue rusa y aparte un lugar, una península estratégica dentro de lo que es el Mar Negro. Y es un lugar muy importante estratégicamente el Mar Negro. Recordemos que con Turquía, que es otro país que está en las costas de este mar, Rusia a lo largo de su historia tuvo 18 guerras. Entonces, por supuesto que las ambiciones de la Alianza Atlántica de hacerse de la península de Crimea hubiese sido un elemento que sumergía a Rusia en una inseguridad muy grande, una amenaza existencial realmente, y por supuesto al margen del valor histórico y de lo importante que fue en ese sentido la reincorporación a Rusia. Y por supuesto que la recordada batalla por Mariupol también tenía ese ingrediente tan importante que era justamente terminar de cortar la salida al mar de Azov por parte de Ucrania. De ese modo, por supuesto, pero eso más recientemente en el tiempo que en la reincorporación de Crimea. Pero me refiero a que, bueno, todas estas situaciones, como todo es un círculo y se devuelve siempre al mismo lugar, que es esta amenaza y estos intentos por parte de la Alianza Atlántica de subyugar a Rusia, finalmente destruirla, desmembrarla como Estado. Hay que recordar, Javier, que el Imperio Ruso, en el momento de mayor extensión territorial que incorporaba a Alaska, que era una parte del imperio en continente americano, o sea, era un país tricontinental y tenía algo así como 23 millones de kilómetros cuadrados. La Unión Soviética tenía 22 millones de kilómetros cuadrados, redondeando, o sea que 1 millón de kilómetros cuadrados menos que el Imperio Ruso en su máximo esplendor. Y hoy Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, tiene 5 millones de kilómetros cuadrados menos que la Unión Soviética. Recordemos que esto, por supuesto, es por la separación en el colapso del país soviético, la separación de las repúblicas, Kazajstán, muchísimo territorio. Pero a lo que voy con esto es que de algún modo han llevado a la práctica estos planes de ir desmembrando, ¿no?, disolviendo a ese enorme país que fue el Imperio Ruso, después la Unión Soviética, y no se sosean en sus ambiciones, sino que ahora, y lo dicen claramente, tienen la finalidad de desmembrar a la Federación Rusa en 20 o 30 países
pequeños a los cuales puedan saquear fácilmente, seguramente hacer todo lo posible para que caigan en manos de oligarquías locales corruptas, que hagan, por ejemplo, lo que vinieron haciendo en Ucrania, administraciones corruptas como la de Víctor Yushchenko. Entonces, por supuesto que Rusia no tiene otro remedio, y los rusos no tienen otro remedio que defender con todo lo que tienen a su patria y bueno, como dijo el presidente Putin, si el fin es que haya un mundo sin Rusia y sin rusos, a los rusos ese mundo no les interesa que siga. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a vos como siempre, Javier, un gran abrazo. Sputnik. Contamos lo que otros callan.